Eh, Vamos a estar desarrollando el mensaje de Dios que transmitió a la iglesia en Sardis. Para aquellos que no estuvieron en el mensaje anterior, estuvimos hablando acerca del mensaje de Dios a la iglesia en Tiatira. Básicamente, el resumen del mensaje que estuvimos desarrollando viene a ser esto. Resulta que la iglesia de Tiatira era una iglesia que obraba. Era una iglesia que obraba en amor, era una iglesia que obraba en fe, una iglesia que obraba en paciencia. Era una iglesia donde las obras postreras, dice la Biblia, eran mayor que las primeras. Es decir, que era una iglesia que crecía cada vez más. Pero Dios les dice: ¿sabes qué? Vuestras obras no me sirven. Y vuestras obras no me sirven por la razón de que cuando vosotros queréis me sois infieles. Entonces, no podéis ocultar vuestra infidelidad detrás de vuestras obras. Si vuestras obras no van acompañadas de un sentimiento de fidelidad hacia mi persona, vuestras obras no me sirven. Entonces Dios les tiene que decir: quien así actúe, quien quiera ocultar su infidelidad hacia mi persona con sus obras, entonces voy a tener que meterles en tribulación. Esto estuvimos explicando de que Dios no disfruta del sufrimiento de nadie, pero sí que Dios tiene que meter a gente en ocasiones, enjuiciarlas, meterlas en tribulación, para que, dice la Biblia, resalta, para que las demás iglesias conozcan o sepan que yo soy Jehová, que paga a cada uno según sus obras. Ese es el mensaje de su iglesia a Tiatira. Así terminemos el capítulo 2 de Apocalipsis y hoy seguimos esta serie de mensajes acerca de Apocalipsis, comenzando con el capítulo 3 de Apocalipsis, mensaje de Dios a la iglesia en Sardis. Antes de seguir adelante, quisiera leerles el primer versículo y aclararlo, ya que no podría desarrollar este mensaje sin antes aclarar el verso 1 y aclarar una de las frases que suena ahí como llamativa, ¿verdad? Pero vamos a explicarlo, ya que la Biblia tiene siempre la respuesta. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis y verso 1 dice así la palabra del Señor. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cuando uno va a la Biblia y se encuentra con un texto de semejante envergadura, entonces él mismo se hace la pregunta: ¿cómo que el que tiene los 7 espíritus de Dios? ¿Es que acaso Dios tiene 7 espíritus? ¿Cuántos espíritus tiene Dios? Entonces, cuando uno se encuentra con frases así en la Biblia, lo que hace es que es como que les resaltara sobre la palabra de Dios y es como que les llamara la atención. Pero saben, no tenemos que descuidar una cosa, y es que estamos conociendo un libro que es profético. Por lo tanto, como es un libro profético, es un libro lleno de simbolismos. Entonces hay frases que llaman la atención. Frases como la de tienes aquella mujer Jezabel, y no era una Jezabel misma, no era Jezabel del Antiguo Testamento. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán y a Balaán, y no era Balaán el del Antiguo Testamento, sino que usa frases que vienen a decirnos realmente otras cosas. En este caso, lo que nos quiere transmitir con esta frase, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el contexto para entender este texto está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Isaías, en el capítulo 11, dice así la palabra del Señor. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Estamos hablando de que este texto es un texto mesiánico para la persona de Jesucristo. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Verso 2. Y reposará sobre él espíritu de Jehová. Y ahora empieza a citar y a decir: espíritu de sabiduría, de inteligencia,
y de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y dice el verso 4, al final del verso 4, dice: y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aquí nos está reflejando el texto del capítulo 3 de Apocalipsis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando la Biblia habla de el que tiene los 7 espíritus de Dios, está identificando, número 1, está identificando al Mesías del Antiguo Testamento, al Mesías prometido, al Mesías profetizado. Y cuando habla de los 7 espíritus de Jehová, nos está hablando de las 7 maneras que el Señor trata con sus iglesias. En este caso no tenemos que echar en el olvido de que el mensaje que Dios escribe es a 7 iglesias. No es casualidad entonces que diga el que tiene los 7 espíritus de Dios. Era como el que estuviera diciendo: mira, en Esmirna trato de una manera, a Pérgamo le trato de otra, a Tiatira estoy tratando de otra, a Éfeso estoy tratando de otra manera. Y a las 7 iglesias está operando de una manera diferente, pero aunque opere de una manera diferente hacia ellas, no significa que sean 7 dioses diferentes. Está diciendo: el que opera en las 7 iglesias es una sola persona, y esa sola persona la identifica como el Mesías prometido. Así que cuando nos habla la Biblia del que tiene los 7 espíritus de Dios, es las 7 maneras, las 7 formas, las 7 operaciones con las que Dios opera en medio de su iglesia. Dicho esto y aclarado esto, seguimos con el mensaje de Dios a la iglesia en Sardis. La frase que comienza en Sardis es impresionante. Capítulo 3 y el verso 2, Dios le dice: Sardis, yo conozco tus obras. Porque si hay algo que Dios conoce, son nuestras vidas. A Dios no se le puede ocultar nada. Amén. Y lo segundo es la frase tan resaltante que Dios le dice a una iglesia. Es a la única iglesia que Dios le dice una frase semejante. Es esta. Le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Que Dios diga esa frase a una iglesia es poner a esa iglesia en estrecho. Oigan, Dios le está diciendo a una iglesia: ¿sabes qué, Sardis? Tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Es decir, venís, pretendéis adorar, ministráis, hacéis vuestros servicios de culto, pero aún así no podéis ocultarme a mí lo que soy realmente, vuestra actitud realmente, vuestro estado en el que estáis, que aunque tenéis nombre de que vivís, dice Dios, realmente estáis muertos. Una ilustración para que podamos entender esta frase y cómo estaba la iglesia de Sardis, y que también lamentablemente es el estado de muchos creyentes que vienen a las iglesias. Miren, cuando nosotros salgamos fuera y miremos al cielo nocturno por la noche, y contemplemos aquel cielo estrellado y veamos tantísimas estrellas, los que saben dicen que en nuestra galaxia hay más de 100.000 millones de estrellas. Nuestro ojo humano no está cualificado para ver tantas estrellas. Pero cuando mires a las estrellas en alguna ocasión y te quedes mirando a una de ellas, es muy difícil, pero bueno, cuando veas una de ellas, recuerda que puedes estar viendo 2 cosas. Número 1, puedes estar viendo una estrella, ¿de acuerdo? Pero número 2, puedes estar viendo el reflejo de lo que un día fue. Mire, para explicarles esto de una manera que me entiendan. Los astrónomos dicen que la estrella más cercana a nuestra galaxia, o la estrella más cercana para que nuestro ojo humano pueda verla, se encuentra a 3 años luz de distancia. Es decir, que viajando a la velocidad de la luz tardaríamos 3 años en llegar a la órbita de esa estrella. Entonces, la estrella
lo que hacen es que desprenden luz. La luz que desprenden empieza a viajar por el espacio-tiempo, que esa es la dimensión en la que el ser humano vive, la dimensión del espacio y tiempo. Por eso estamos sujetos a espacio y también estamos sujetos al tiempo. El ser humano no puede viajar a través del tiempo por muchas teorías que quieran decir los científicos, y tampoco podemos teletransportarnos a ningún sitio. Estamos sujetos a esa materia, espacio y tiempo. Únicamente Dios es el único que puede dominar y controlar esta dimensión, pero el ser humano no. Entonces, como el ser humano está sujeto al espacio y tiempo y también el universo, lo que hace es que la luz que desprende una estrella empieza a viajar por el espacio. Empieza a viajar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Al cabo de 3 años, la luz que ha desprendido esa estrella ha llegado a un punto tal en el universo que el ojo humano puede verla. Pero escuchen, es decir, una estrella desprende luz. 3 años después, nosotros podemos ver la luz de esa estrella. Pero haya caído la posibilidad de que hace 2 años esa estrella explotó. Porque las estrellas, cuando explotan, es que explotan en sí mismas y forman lo que los astrónomos llaman una supernova, y esa estrella desaparece, explotan en sí mismas. Pero escuchen, puede que una estrella que haya desprendido luz hace 3 años, hace 2 desapareció. Pero la luz que ha desprendido sigue viajando por el espacio y el tiempo. Entonces, la gente podrá seguir viendo la luz de esa estrella. Y entonces nosotros miramos al cielo, vemos la estrella y decimos, ¡ay, qué estrella más bonita! Bueno, pero que quizás no vemos una estrella. Quizás vemos el reflejo de lo que un día fue. Antaño sí que fue una estrella, pero se explotó en sí misma, desapareció, y lo que ahora vemos es un destello, es el reflejo de lo que un día fue. Lamentablemente hay muchos dentro de las iglesias que son eso, son el reflejo de lo que un día fueron. Es decir, que antaño fueron estrellas muy bonitas cristianas, pero que pasaron el tiempo y ellos pensaron que no tenían que cuidarse, que no tenían que tener comunión, que no tenían que guardarse, que podían vivir de la manera que quisieran. Y cometieron el mismo error que Sardis, empezaron a entrar en la pereza, hermanos, y lo que hicieron fue descuidarse tal que hoy día son el reflejo de lo que un día fueron. Lamentablemente hay cristianos, hermanos, que tú les ves en las iglesias, oran como los demás, echan a la ofrenda como los demás, quizás brillan y destellan en un púlpito como muchos predicadores, pero saben, hace mucho que dejaron de ser lo que eran, una de las estrellas pertenecientes a Dios, para convertirse en el reflejo de lo que un día fueron. Qué pena, hermanos, que antes eran una maravilla, pero que ahora simplemente viven de los recuerdos del pasado, viven de los recuerdos del ayer, viven de las victorias del pasado. Por eso no sé si es que te has preguntado alguna vez, hay un hombre que es invitado, es un predicador de la palabra, va a una iglesia y llena las iglesias. Cuando va a una iglesia de invitado, todo el mundo acude. La verdad que se sube al púlpito, empieza a predicar, es una eminencia, es una dulzura lo que transmite, la palabra de Dios es increíble, pero resulta que 2 semanas después ha saltado un adulterio. Ese hombre resultó que estaba viviendo en pecado, tenía doble vida, estaba predicando la palabra del Señor, pero también estaba viviendo una vida en adulterio. Y entonces es cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿de qué forma? ¿Cómo es posible de que Dios le use en la palabra, de que predique de esa manera, pero también esté viviendo el adulterio? Y uno se pregunta, ¿es que acaso Dios usa a alguien que esté practicando un pecado? La respuesta es que no. Dios no usa a nadie que esté practicando un pecado, pero resulta que ese predicador estaba predicando de lo aprendido, estaba predicando de lo recibido, estaba hablando, era una estrella que sí es cierto que brillaba, pero lo que realmente veíamos no era una estrella en sí, sino el reflejo de lo que un día fue. Hay gente, hermanos, que se mantiene del conocimiento del ayer, de las victorias del ayer, pero escucha, no hay experiencia que puedas vivir hoy que te sirva para mantenerte toda la vida. Por eso la vida cristiana, hermanos, tiene que ser una vida diaria o no será nada. Por eso el secreto de una vida cristiana, ¿sabes quién nos lo dio? El secreto de una vida cristiana nos lo dio Jesús. Jesús nos dio el secreto de la vida cristiana. ¿Y sabes dónde encerró el secreto de la vida cristiana?
lo encerró en Lucas, capítulo 9 y el verso 23. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, oigan, esto es un mensaje para todos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada 25 días, cada mes. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tome su cruz cada día. El secreto de la vida cristiana es decidir tomar tu cruz cada día. Por eso hay gente, hermanos, que ha malinterpretado la situación. Mira, la vida cristiana comienza cuando te levantas. Y antes de marcharte a la calle en un sentido espiritual, espero que todos me entiendan, el Señor te está esperando en la puerta diciéndote, hijo mío, hijo mía, aquí tienes la cruz que un día que decidiste tomar. ¿Quieres hoy tomar tu cruz o quieres marcharte a la calle sin la cruz? Si cada uno de los que aceptamos al Señor tuviéramos esto en mente, de que la vida cristiana es una relación diaria, que tenemos que decidir ser cristiano diario. Es verdad, hermanos, que estamos hablando del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermanos, cuando una persona nace de nuevo, su vida cambia. Pero escuchen, hay quien ha malinterpretado las cosas. No es que la cruz se te pega a la espalda de por vida, es que tienes que decidir tomar la cruz como Jesús dijo, cada día. Ese es el secreto de la vida cristiana. La vida cristiana es una relación diaria. Por eso en la oración modelo hay una frase que resalta y es esta: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque Dios quiere una relación diaria. Por eso es que Dios enviaba el maná. ¿Cuándo? Él decía, enviaba el maná cada día. No podían coger el maná para una semana. Uno no puede orar hoy y esa oración servirle para toda la semana. Por eso es que Dios nos llama continuamente a una comunión. Dios nos llama continuamente a una oración, a una vida de oración, a una vida de consagración. Por eso es que Dios hoy te invita a que entiendas que la relación con Él será una relación diaria. No puedes vivir de las victorias del pasado. No puedes aferrarte a las victorias del ayer. Tienes que decidir cada día mantenerte fiel en la presencia del Señor, para no ser una estrella que simplemente sea eso, el reflejo de lo que un día fuiste. ¿Sabes quién es el reflejo de lo que un día fue? Judas en la cena ya era el reflejo de lo que un día fue. Judas fue escogido para ser uno de los mejores apóstoles. De hecho tenía todas las cualidades. Judas, su nombre Judas viene de Judá, alabanza. Vivió, era Judas Iscariote. Iscariote no era su apellido. Iscariote era porque vivía en la ciudad de Queriot. Y Queriot estaba en el centro de Judá. Imagínate un hombre que se llama Judá, o un hombre que se llama Judas, que viene del nombre de Judá, que más judío no puede ser porque vive en Queriot, en el centro de Judea. Tenía todos los requisitos para ser un apóstol que resaltara sobre todos ellos. Sin embargo, inclinó su corazón hacia el dinero y empezó a amar al dinero y empezó a menospreciar, hermanos, y permitió que Satanás entrara en él. Abrió las puertas al enemigo, le dio terreno al enemigo en su vida. ¿Y qué ocurrió? Que en medio de la cena él brillaba como los demás. ¿Seré yo, Señor? Él brillaba como los demás. Pero lo que Jesús sabía es que era como Sardis. Tenía nombre de que vivía, pero estaba muerto. Tenía nombre de ser una estrella, pero realmente era el reflejo de lo que un día fue. Miren, hermanos, hay un episodio impresionante en el libro de Éxodos para ayudarnos a todos a entender de que no podemos vivir de las victorias del ayer. Moisés llega a su casa y le dice a su mujer: ¿sabes qué? He tenido una experiencia con Dios, el Señor me envía a Egipto a que vuelva al lugar de donde huí, para decirle a Faraón: deja salir
a mi pueblo, y Dios quiere que vayamos. Dios quiere que vayamos a liberar ¿a quién? A su hijo, a su primogénito. La Biblia dice que coge a su mujer, coge a su niño y van camino a Egipto a obedecer a Dios. La Biblia dice que en el camino, claro, era un camino largo, ellos se detuvieron para descansar. Capítulo 4 y el verso 24 del libro de Éxodo dice así, dice: aconteció en el camino que en una posada, atención, Jehová, no otro, hermanos, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién quiso matar Jehová? Quiso quitarle la vida al hijo de Moisés. ¿Por qué razón, hermanos? Esto era como para volverte loco, esto era como para que Moisés le hubiera dicho: pero vamos a ver, no me envías a mí a liberar a tu pueblo, al que tú llamas mi hijo, mi primogénito. ¿Por qué quieren matar al mío si te estoy obedeciendo? Es que resulta, hermano, mira, quien nos da la respuesta aquí fue la mujer de Moisés. En el verso siguiente dice: entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú eres, o tú me eres un esposo de sangre. Escucha, la reacción de Séfora, la mujer de Moisés, nos dio el secreto de por qué Dios se comportó así. Y también responde a muchos que se hacen preguntas. Mira, aquí aprendemos dos cosas. La primera que aprendemos es que aquí está la respuesta a todos aquellos que dicen: bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya accidentes? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya terremotos? Si Dios es bueno, hay muchos hermanos que a mí me hacen, la verdad me producen risa cuando me dicen: bueno, a ver, si Dios sabía todas las cosas, entonces ¿por qué creó a Satanás y sabía que se iba a revelar? Y bueno, la gente no sabe que Dios creó a Luz Bella. Es que Luz Bella se convirtió en lo que ahora es Satanás, pero él era Luz Bella. Y la gente dice: bueno, si sabía que se iba a revelar, ¿por qué lo creó? Si sabía que iba a pecar, ¿para qué pone en el huerto del Edén, para qué pone un árbol donde había un fruto en el que había la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué lo puso? Y empiezan a hacerte preguntas. Mira, la gente que me viene a mí a hacerme esas preguntas, yo les digo: bueno, bien, antes de contestarte, te tengo que hacer una pregunta. ¿Sabes cuántos libros tiene la Biblia? Y les pregunto eso: ¿sabes cuántos libros tiene la Biblia? La gran mayoría, el 90%, no sabe contestarme. ¿Podrías decirme las 5 doctrinas básicas del libro de Romanos? ¿Podrías citarme 5 textos de memoria? Y la gente no es capaz de contestar. Y le digo: bueno, vamos a ver, ¿quieres que te responda una pregunta de bachillerato o de universidad cuando deberías estar en parvulitos espiritual? Si ni siquiera sabes cuántos libros tiene la Biblia, no sabes las doctrinas básicas del libro de Romanos, de la carta a Romanos. ¿Podrías hablarme acerca de la salvación, de la gracia, de la fe, de la justificación, del pecado? ¿Podrías hablarme? Y la gente, hermanos, la gran mayoría no sabe contestar. Y quieren entender los misterios de Dios. Pero para entender estas preguntas había que conocer esto, lo que conocía Séfora. ¿Qué conocía Séfora? Séfora conocía que en el libro del Génesis Dios había establecido un pacto con Abraham. Y como Séfora conoció el pacto con Abraham, entonces sabía y entendía la reacción de Dios. Para entender a Dios y entender y que se aclaren muchas respuestas, debería conocer la iglesia número 1, los pactos y las dispensaciones. Cuando uno conoce los pactos y estudia también los pactos y las dispensaciones, todas estas preguntas: ¿por qué Dios permite que haya mal en la tierra? ¿Por qué permite Dios los terremotos? ¿Por qué, si Dios es bueno, ha creado a Luz Bella? Todas estas preguntas van a ser contestadas cuando entendamos los pactos y las dispensaciones. Y lo segundo que aprendemos en este pasaje
Es lo siguiente, es que Moisés había tenido un encuentro con Dios impresionante, pero eso no era la excusa para no respetar el pacto que Dios había establecido con Abraham. Es decir, que por muchas experiencias que haya tenido en el pasado Abraham, Moisés, no era excusa ahora, hoy día, para no respetar el pacto del Señor. Dicho de otra manera, yo no sé las experiencias que hayas tenido en el ayer, yo no sé cuánto hayas orado ayer, yo no sé si ayer es que tuviste una experiencia con Dios, Dios te habló en sueños, te habló en visiones, te habló en profecía, te dio una palabra, Dios mandó en tus sueños al arcángel Miguel o al ángel Gabriel, le envió para darte un mensaje. No sé qué experiencia hayas tenido ayer, pero ¿sabes? No es excusa para que hoy no respetes el pacto que Dios ha establecido en su palabra. Pero cuando uno quiere vivir del reflejo del ayer, de lo que ayer fue, de lo que un día vivió, entonces comienza a entrar en él pereza espiritual, hermanos. Y si hay algo terrible en la vida cristiana, es la pereza. La pereza espiritual es un gran problema. Por eso Jesús dijo, velad y orad para no entrar en tentación. Es decir, la tentación llega por la falta de oración y también por la falta de ser vigilantes, de estar atentos. Por eso Sardis, hermano, después de decirle esta frase, en el capítulo 3 de Apocalipsis y en el verso 2, le dice, sé vigilante. ¿Saben ustedes que Sardis entendía muy bien la palabra sé vigilante? Sardis era una iglesia que entendía muy bien esta frase, ya que, escuchen, según la historia cuenta, hermanos, que Sardis era una ciudad que estaba asentada o afimentada sobre la cima de un monte. Aparte de eso, ellos tenían en el acantilado, lo tenían de una manera el acantilado para que les costara subir hacia la ciudad. Aparte de eso, la ciudad estaba rodeada de un muro y después de ese muro estaba rodeado de un segundo muro. Hay incluso historiadores que creen que había un tercer muro que rodeaba la ciudad. Aparte, en la ciudad se vivía tan bien que se dice que por medio de la ciudad cruzaba un río. En el río, según la historia, dicen que en aquel río abundaba el oro. Por eso la riqueza de Sardis principalmente era la fuente, era ese río, donde casi siempre o en muchas ocasiones se encontraban oro. Según la historia, un rey que reinó en Sardis, que se llamó Creso, dice que su fortuna, que era muy grande, su fortuna la extrajo de aquel río que pasaba por la ciudad. Y aquel aquel rey llamado Creso, se sentía tan poderoso, tan rico y tan favorecido por los dioses, que él decidió asentarse en Sardis y también atacar a todos los ejércitos enemigos. Por eso se cuenta la historia que un día este rey llamado Creso se fue a pedir, a consultar a los sacerdotes y sacerdotisas de paganos. Ellos se fue a un lugar donde, según la historia griega, lo identifican como el oráculo de Delfos. Ahí era donde había sacerdotes y sacerdotisas paganos que rezaban a otros dioses y les pedían a ellos, les hablaban acerca de su futuro y les pedían información. Después de estar este rey en aquel lugar, el oráculo de Delfos, y pedirle consejo a los sacerdotes satánicos, porque no se pueden llamar de otra manera, estos le dijeron: mira, rey Creso, vete porque tendrá gran victoria. El rey Creso coge a su ejército y va a enfrentarse nada más y nada menos que con Ciro el Grande y su ejército. La historia cuenta que hubo una batalla y, claro, obviamente, para enfrentarse a Ciro el Grande y su ejército tenía que ser un ejército de por lo menos semejante al ejército del emperador o del rey Ciro el Grande.
La historia cuenta que el resultado de la batalla fue la derrota del rey Creso, y lo único que le quedaba para no morir era ocultarse dentro de la ciudad de Sardis, y decían, bueno, si quieren matarme, entonces que entren, a ver si es que pueden entrar en mi ciudad. Por mucho ejército que seas, por muy grande Ciro que seas, por mucho ejército que tengas, por muy grande que seas, Ciro, a ver si eres capaz de entrar en la ciudad de Sardis. Por eso es que se ocultó en la ciudad, llegó Ciro, sitió toda la ciudad y le dijo, bueno, dejadles que se mueran de hambre. Pero resulta que uno de los centinelas que estaba vigilando el enemigo que estaba frente a ellos, dice la historia que se le cayó el yelmo. Y el yelmo empezó a rodar y cayó fuera de la ciudad. Este hombre empezó a caminar y salió de la ciudad, tomó su casco y entró en la ciudad, pero entró por un pasadizo secreto. Era la única manera de entrar en Sardis, por un pasadizo secreto que solamente ciertas personas en Sardis conocían. Resulta que afuera había espías de Ciro el Grande, que siguieron a este vigilante, a este centinela, y hallaron el punto débil de la ciudad de Sardis. Así es como ellos regresaron, dieron las nuevas a Ciro el Grande, y con su ejército entraron por aquel pasadizo, y de esa manera Sardis fue conquistada la primera vez. Así que fue conquistada porque un vigilante no estuvo atento. Pero no solamente fue conquistada así la primera vez, sino que la segunda vez también fue conquistada de esta manera. Fue conquistada porque un vigilante se pensó estar muy seguro de que el enemigo no entrara. Y dejaron de ser vigilantes, estos centinelas, y olvidaron de que el enemigo había encontrado su punto débil. Y cuando ellos menos se lo esperaban, les habían robado, les habían matado, les habían destruido. Y así es como actúa el diablo. El diablo envía espías, envía a sus secuaces, envía a sus demonios a estudiarte, y estudian tu punto débil, y ellos ven tu comportamiento, estudian tu comportamiento, y lamentablemente muchos están viviendo de las victorias del ayer, de las experiencias del ayer, de lo que yo oré ayer, y hoy están viviendo en una pereza tal que han dejado de ser vigilantes y no se están dando cuenta que hay unos espías satánicos que están esperando a ver su punto débil, su punto más vulnerable, para entrar en tu ciudad espiritual y actuar de esta manera. La Biblia dice, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Y eso es lo que quiere hacer el diablo. El diablo quiere destruir tu vida, el diablo quiere robar tus sueños, robar lo que más amas. El diablo quiere matar la paz que Dios ha puesto en tu vida. Pero hoy desde aquí yo te lanzo esta palabra. No te descuides espiritualmente, sino sé vigilante. Hay quien se cree tan firme que cree no caer nunca. Bueno, como yo estoy muy firme en el Señor, yo puedo jugar con el pecado y yo no voy a caer si yo sé comportarme, yo sé hasta dónde llegar. Mira, nadie puede jugar con el pecado. Por eso la Biblia hay un texto en la palabra del Señor que dice, quien esté firme, mire que no caiga. Y lamentablemente hay muchos que hoy han dejado de ser vigilantes y han sido invadidos por el diablo y han traído la ruina a sus vidas, la ruina a sus matrimonios, la ruina a sus hogares, y hay iglesias enteras arruinadas porque han entrado en pereza espiritual. Pero lo glorioso, y para ir acabando, es que a pesar de que hay muchas personas viviendo de esta manera, dice en el versículo 4 del capítulo 3 de Apocalipsis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, han andado conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Lo más hermoso de todo es que aunque la gente no quiera aceptarlo, aunque muchos no quieran comentarlo,
aunque la gente quiera pensar lo contrario, Dios siempre tiene un remanente fiel que son capaces de guardarse en su presencia, de vivir una vida digna, de a pesar de tener errores y defectos, pero intentar todos los días mantenerse fieles. Dios siempre tiene un remanente. Y gracias a ese remanente, hay casas que no son destruidas, gracias a ese remanente hay iglesias que no son destruidas, gracias a ese remanente. Y es que saben ustedes que Dios trae juicio y destruye, no porque haya mucho pecado, sino por falta de justicia. Miren, hermanos, cuando la Biblia dice que Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra no fue destruida porque había muchos pecadores. Porque la Biblia dice, en Génesis capítulo 18 y verso 32, dice, y volvió a decir, es decir, Abraham volvió a interceder otra vez a Dios por los sodomitas y le dijo, volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, le dice Abraham a Dios, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. Y Dios le contesta, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Es decir, que si hubiera habido 10 personas en Sodoma, Dios no hubiera destruido esa ciudad. Entonces llegamos a la cuenta de que Sodoma y Gomorra no fueron destruidas porque había muchos pecadores. Sodoma y Gomorra fue destruida porque no había justos. Es decir, faltó un remanente. Porque donde hay un remanente, hermanos, Dios siempre actuará en misericordia. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, cuando Jesús les habla de la parábola del trigo y la cizaña en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, ahí nos está hablando de las parábolas del reino, y cuando él usa una parábola que es el trigo y la cizaña, él dice algo interesante en el capítulo 13 y el verso 29 dice así, y les dijo, Jesús les dijo, él les dijo, no, hablando de qué hacemos con la cizaña, la arrancamos. Y le dice, no sea que al arrancar la cizaña, les dice el Señor, arranquéis con ella el trigo. Y luego el Señor nos da la contestación de por qué no quiere que nosotros, los seres humanos, hagamos ese trabajo, el arrancar la cizaña. Y en el capítulo 13, verso 36, Jesús explica la parábola. Y cuando llega a este punto, dice en el verso 40, capítulo 13, verso 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. No es un trabajo de los seres humanos arrancar la cizaña que está mezclada. La Biblia nos habla de que donde están mezclados es en el mundo. Dice el verso 38, el campo es el mundo, la buena semilla los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Dios nos está explicando que este mundo es una mezcla de trigo y de cizaña. Pero al igual que este mundo es una mezcla de trigo y de cizaña, dentro de la iglesia también, hermano, es una mezcla de trigo y de cizaña. Por eso no todos los que bajan a una iglesia, por el hecho de bajar a una iglesia, son cristianos. Por eso es que la iglesia también es una mezcla de trigo y cizaña. Oí en una ocasión a un predicador decir, en la iglesia hay una mezcla. Hay corderos del Señor, ovejitas del Señor, pero también hay lobos. Y también hay serpientes. Y alguna que otra víbora. Porque la iglesia es una mezcla de trigo
y de cizaña. ¿Qué pasa? Que hay gente que viene a la iglesia con el pensamiento de recibir algo. Y cuando venimos a la iglesia, no tenemos que venir a la iglesia con el pensamiento de recibir, a ver quién me saluda, a ver quién me da amor, a ver qué me dicen hoy. Cuando venimos a la iglesia con este pensamiento, con el pensamiento de recibir, venimos con un concepto equivocado. Porque a la iglesia no se tiene que venir con el pensamiento de recibir, a la iglesia se tiene que venir con el pensamiento de dar, a ver a quién doy, a ver a quién amo, a ver a quién hablo yo, a ver a quién saludo. Y cuando nosotros venimos con el pensamiento de ofrecer y no de recibir, nuestra situación cambia. Por eso es que hay mucha gente que viene con el concepto solo de recibir. ¿Y qué se piensa? Que claro, como vengo a una iglesia, voy a recibir bueno. Pero cuando venimos a la iglesia a recibir, de los que son trigo vamos a recibir buenas cosas, vamos a recibir afecto, vamos a recibir cariño, vamos a recibir un saludo. Pero es que lamentablemente dentro de la iglesia también hay cizaña. Y si venimos con el pensamiento de recibir de los de trigo, vamos a recibir afecto, cariño, amor. Sin embargo, de las de cizaña, lo que vamos a recibir es menosprecio, de vez en cuando una cara malamente que no me gusta, que paso por tu lado y ni tan siquiera te saludo, vamos a recibir una indirecta, una palabra que te hace daño, como si de un cuchillo se tratase, que te destroza la vida. Y nos vamos a la casa, volvemos a casa y volvemos frustrados. Es que en la iglesia son todos unos inconversos. No, hombre, es que en la iglesia es una mezcla de trigo y de cizaña. Y de los de trigo recibes amor y cariño y afecto, pero de los de cizaña recibes menosprecio. Por eso, como es una mezcla de trigo y de cizaña, no vengas a la iglesia a ver qué a ver lo que me pueden ofrecer. No. Ven a la iglesia a ver qué puedo ofrecer yo a los demás. Y nunca juzguemos a toda la iglesia por el comportamiento de unos pocos. Lamentablemente, Jesús dijo: ancha es la puerta, pero angosto el camino que lleva a la perdición. Y dice Jesús, muchos son los que entran en ella. Pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y tiene que citar la Biblia, pocos son los que la hallan. ¿Saben, hermanos? Lamentablemente hay muchos que van camino a la perdición, pero hay pocos que van camino a una vida eterna. ¿Y sabes qué le motivó a Jesús a seguir adelante? ¿Sabes qué le dio fuerzas para seguir adelante? Dice el capítulo 12 de Hebreos, si no me equivoco, dice: puesto el gozo delante de él, menospreció la cruz, o sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. ¿Sabes qué le dio fuerzas a Jesús a seguir adelante y a morir en la cruz, crucificado? Fue que puso el gozo delante de él. ¿Y sabes cuál es ese gozo puesto delante de él? Dice Isaías capítulo 53 y el verso 11. Dice: y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, que Dios, hermanos, para tener fuerzas, para morir en la cruz del Calvario, puso su gozo delante de él, y el gozo delante de él fue el fruto de su aflicción. Y él vio el resultado en cada iglesia, y él dijo: ¿sabes qué? Merece la pena. Aunque haya solamente unos pocos que no han manchado sus vestiduras y que andan dignas, por amor a esos pocos, merece la pena sufrir la cruz. Merece la pena morir en la cruz, humillarme hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Merece la pena por esos pocos. Yo actualmente, como pastor de la iglesia en Alcalá, ¿qué creen? Que yo no me he ido a mi casa muchas veces. Voy camino a 8 meses. ¿Qué creen? Que yo no he regresado muchas veces a casa. Bueno, regresar no, sino ir a casa, ir a la iglesia con 1000 problemas. Claro que he ido con problemas, y muchas veces ahí está el enemigo para atacar. Pero ¿saben qué? Yo he entendido que hay unas pocas personas en Alcalá que no han manchado sus vestiduras, que andan dignas.
Y eso es lo que nos tiene que motivar, ser nuestra fuerza motriz, trabajar en la obra del Señor por amor a esas personas que no han manchado sus vestiduras. Por eso es que cuando necesitamos una palabra del Señor de una manera, hermanos, especial, el Señor usa una persona, te envía una alabanza que te hace bien, o te cuenta un sueño, o una visión, o un sentir que han tenido, te vienen con una palabra, alguien te dice, ¿sabes qué, pastor? Estuve orando por ti, y eso, hermano, te da fuerza para seguir adelante, porque hemos entendido que tenemos que trabajar con el pensamiento de que hay un remanente fiel que no han manchado sus vestiduras, y por amor a ese remanente tenemos que seguir adelante. Tenemos que entender que Dios siempre tendrá un remanente que se mantendrá fiel en su presencia, y por amor a ese remanente el mundo no se convierte en Sodoma y en Gomorra. Si no hubiera un remanente entre vosotros, semejantes seríais a Sodoma y a Gomorra, dice en el libro de Isaías. Pero Dios siempre tiene un remanente. Y a pesar de que hay mucha cizaña dentro de la iglesia, Dios no permite que arranquemos esa cizaña. Es un trabajo que Dios solamente va a ser quien va a enviar a sus ángeles en el fin del siglo. Va a ser Él el que va a apartar a unos de otros. Dios no permite que arranquemos la cizaña, dice, no sea que arrancando la cizaña arranquéis con ella también el trigo. Y hay a veces, hermanos, que Dios aguanta a mucha gente en la iglesia, el comportamiento de muchos, porque sabe que si arrancamos esa cizaña, quizás los de su casa, que son trigos, van a ser arrastrados. Y Dios dice, por amor a ellos, dejadlo, yo me ocupo de la cizaña. Confiemos en Dios, hermanos, seamos vigilantes, no vivamos de las victorias del pasado, sino que aprendamos a vivir una vida fiel en la presencia del Señor.